6 minutos. Damos la bienvenida en nuestros estudios a la ex presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, alcalde de Nabón, el ingeniero Patricio Maldonado. Será un par de meses, en este mismo espacio, en esta misma cabina, Patricio Maldonado advertía sobre lo que se viene con respecto a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que tuvo unas enredadas elecciones que culminaron con la elección de Yuri Colorado, una alcalde de un pequeño recinto ecuatoriano que recibía entonces el favoritismo del gobierno. Ella ha marcado una excepción con respecto a varios connotados alcaldes en el país que habían exteriorizado su preocupación y rechazo a la ley del COTAD. La AME la apoyó, haciendo algunas observaciones, pero la apoyó. Quisiéramos en retrospectiva revisar qué ha pasado en estos últimos días, qué es lo que ha traído a Ecuador a esta situación en la que, de acuerdo con las declaraciones de Yacu Pérez, ratificando lo dicho por varios alcaldes, hay a más de esta tendencia, esta corriente al centralismo, un gravísimo problema para los municipios y prefecturas ecuatorianas que verían eventualmente disminuidas en unos $1.000 millones su presupuesto, hablando de una figura general a nivel del país. Bienvenido. Gracias, Gustavo, Luciana. Agradecerles siempre por el espacio, saludar a los cuencanos azuayos que están pendientes del medio de comunicación. Bueno, el tema de AME creo que en poco será superado, volveremos a la normalidad. No se puede esperar menos de una presidencia de facto. Haberse metido por la ventana, creo que le da todo el elemento, el argumento para que secunde una propuesta que definitivamente hace tanto daño, no a los alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas del país, sino a los ecuatorianos y sobre todo a los grupos más vulnerables. ¿No está diciendo usted que hay impugnaciones en marcha? Sí, por supuesto, la Corte Constitucional, creemos que en estos próximos días se pronunciará. De hecho, de forma legal seguimos siendo los representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, pero hemos sido tolerantes y extremadamente respetuosos para que finalmente sea la Corte Constitucional quien nos vuelva a dar la razón y de una vez por todas la Asociación de Municipalidades vuelva a tener esa vocería importante, no de oposición, pero sí de objetividad en defensa de quienes son parte de esta colectividad. ¿Cómo ha visto usted ese cambio de el mapa de los municipios del país, refiriéndonos metafóricamente a los cambios que se vienen, a la figura que han tenido hasta hoy los GATS a nivel del país y lo que se viene con la nueva ley? ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Cómo vertiginosamente, con medidas económico urgentes, una figura constitucional, se ha entrado en este proceso express con cambios muy significativos para el país? Sí, querido Gustavo, es bastante alarmante la situación. Nosotros creo que fuimos los primeros en dar aviso o en intentar inteligenciar a los colegas de la gravedad de esta situación. Esto lo hicimos a partir del 29 de enero, pero siempre admira un poco esa pasividad que tienen quienes hoy están al frente de los municipios, de las prefecturas. Quizá no dimensionaron la gravedad de este problema. Hoy tenemos ya una ley aprobada, inscrita en el registro oficial, una ley que tiene un carácter definitivamente de recorte a los presupuestos y donde también creemos que la pretensión es tener controlados y hacer que los gobiernos autónomos descentralizados sean dependientes de las disposiciones de un gobierno central. Primero, creo que hay que partir de algo elemental. Esta ley no cumple las condiciones para estar enmarcada en el carácter urgente económico, por la simple razón que para el principio, para que sea declarada una ley económica urgente, debe tener efectos inmediatos. Y quizás la urgencia económica, ingeniero Maldonado, tiene que ver con la necesidad del gobierno nacional de reducir esa brecha fiscal que se prevé para este 2026, y ahí hay $1.000 millones de los cuales él podría hacer uso. Indudablemente, cuando estructuran un presupuesto de más de $46.250 millones para el 2026 y hablan de un déficit que supera los $5.400 millones, les queda siempre buscar de dónde van a reducir, y en este caso las víctimas resultamos siendo los gobiernos autónomos descentralizados. Pero más allá de eso, esta resulta ser una ley inconstitucional porque es clarísimo, el principio dice que para que sea
económica urgente, y esto lo dijo la Constitución, la Corte Constitucional, cuando en su momento también el expresidente Guillermo Lasso intentó presentar un par de leyes que, no le permitieron, le bloquearon o reversaron, como seguramente lo harán ahora, pero claro, no hay inconstitucionalidad en que nos reduzcan los recursos, pero sí hay inconstitucionalidad en que se trate como una ley económica urgente, porque la propia propuesta indica que progresivamente en este año se tendrá que ser efectivos y el 65% será direccionado hacia inversión, 68% en el 2027 y finalmente el 70% en el año 2028. Es decir, habla de una progresividad y no habla de un efecto inmediato como es el principio básico para que esté enmarcado en esto. Luego, no es que nosotros estemos opuestos a que se trate una ley que permita generar mejor y mayor inversión en nuestro país, para nada. Lo que sí estamos nosotros pidiendo es que se tome en cuenta y que los diferentes actores, nosotros como afectados en este caso principales, seamos también quienes manejemos propuesta para construir una ley que efectivamente nos ayude a mejorar la inversión pública. La gran cortina de humo, ya lo hemos dicho en muchos espacios, ha sido que los alcaldes realizan muchas fiestas y conciertos, cuando en realidad el gran propósito de esta ley es reducirnos de entre 900 y 1.000 millones de dólares. Y sí, principalmente se afecta el sector social. ¿Por qué? Porque la partida presupuestaria o el grupo de gasto que está identificado o es el que nos permite transferir recursos para atender aspectos sociales, es prácticamente el que está, en teoría, o digamos, va a seguir existiendo dentro de los presupuestos, pero lastimosamente condicionan para que lo que antes estaba se consideraba, valga la redundancia, como gasto corriente, como gasto de inversión, ahora pase a ser gasto corriente. Voy a citar un ejemplo. En mi cantón, por ejemplo, nosotros logramos logramos crear una ordenanza que nos permite becar a muchos chicos que hoy están siendo parte de las universidades e institutos. Posiblemente seamos el único, o si no el único de los pocos, pero sí el pionero en este tema. Pero esto luego de un análisis social, socioeconómico, porque lastimosamente no hay oportunidades para nuestros jóvenes. En tal virtud decidimos becarles a nuestros jóvenes, pero claro, la partida 78 es la que nos permitía generar transferencias hacia universidades e institutos. Hoy esa partida presupuestaria queda inhabilitada y nosotros no podemos generar transferencias. Y claro, si se generarían transferencias, esto ya no sería gasto de inversión, sino para ellos consideran un gasto. Es decir, esta ley está estructurada, planteada, construida, pensada para que nunca ningún gobierno autónomo descentralizado pueda cumplir como ellos están planteando 70-30, y obviamente si no pueden cumplir 70-30, los recortes estarán, porque yo hablaba de que la ley no es inconstitucional si es que miramos por el recorte del gasto, porque el COTAD establece con mucha claridad que el 21% de los ingresos permanentes, es decir, IVA, ICE, renta, y el 10% de los ingresos no permanentes, que principalmente está, determinado por la venta petrolera, pasen a ser parte de los GATS. Pero la Constitución de la República establece que como mínimo tiene que ser el 15% de los ingresos permanentes y el 5% de los no permanentes. No se va a cumplir. Esto es lo que ellos van a hacer. Cuéntanos algo. Antes de que Enrique Herrería, el actual secretario jurídico de la Presidencia de la República, anuncie de que se venían estos proyectos de ley perfectamente estudiados a fondo, con todo un equipo de constitucionalistas, para no caer justamente en inconstitucionalidades, ¿percibía usted la amenaza, percibía la Asociación de Municipalidades del Ecuador los riesgos que se cernían sobre los municipios? Bueno, indudablemente hemos conversado con muchos colegas alcaldes y alcaldesas. Ellos están no solamente asustados, sino hasta cierta forma indignados de ver quien hoy está llamado a defender los intereses de la Asociación de Municipalidades o de los 222 municipios, que más bien tenga una posición que, ojo,
es personal, no es institucional, es una posición en defensa seguramente a las regalías, seguramente a los intereses propios de un cantón, cuando en realidad se debe representar y hacer vocería por todo digamos colegio o este espacio que nos permite agremiar a todas las autoridades locales a nivel de municipios. En ese sentido, vuelvo a insistir, creo que nosotros apenas conocimos de esta propuesta de ley desde el 29 de febrero en nuestras redes sociales, hicimos pública la preocupación y tratamos de que nuestros colegas intenten dimensionar el daño que afectaría, pero sobre todo, vuelvo a insistir, querido Gustavo, querida Roxana y queridos conciudadanos, el daño es para los grupos vulnerables. ¿Por qué? ¿Se esperaba un golpe económico de la dimensión que se prevé va a tener? O sea, creo que en virtud de atender las múltiples necesidades que tiene nuestro país y mirando cómo el gobierno central desatiende ciertos aspectos como salud, educación, nosotros como gobiernos autónomos descentralizados locales hemos estado constantemente apoyando, sin que sea nuestra competencia, buscando concurrencias y a través de esas concurrencias invirtiendo. Acabo de citar el ejemplo de los jóvenes que están becados en las universidades. Otro aspecto importantísimo, por ejemplo, las escuelas de fútbol, que permiten que nuestros niños, niñas jóvenes hagan buen uso del tiempo libre y que mañana lo más probable es que no sean parte de esos grupos delincuenciales, sino que hayan tenido ya un ritmo de vida que les permita ser organizados y sean lógico, sean parte positiva y constructiva de una sociedad, lo propio escuelas de artes y claro, también la atención a nuestros grupos prioritarios, adultos mayores, personas con discapacidad, que no es una narrativa, que es parte de la cotidianidad y que si nos ponemos a revisar números en la gran mayoría de cantones de nuestro país, vemos con mucha preocupación que son gente que definitivamente si no les ayuda el gobierno central o no les ayudamos los gobiernos locales, están condenados a tener una vida de muy malas condiciones, de muy mala calidad y obviamente estaríamos también siendo inertes ante posibles, digamos, descarriamientos de niños, niñas y jóvenes. Ahora, Patricio, podemos creer también, como decía Yacu Pérez hace un momento, que esta nueva ley o estas reformas a la final se van a convertir en una herramienta de control. Estamos prácticamente ya en un año electoral. En febrero de 2027 estaremos yendo nuevamente a las urnas para elegir alcaldes y prefectos. Y la pregunta es si esta herramienta podría convertirse precisamente en una forma de poder controlar y decir, bueno, si es un gobierno autónomo alineado al gobierno, va a recibir los recursos, haremos todo lo posible para que esto se cumpla el 70-30, pero si hay ahí alguna situación adversa con el alcalde o el prefecto, pues simplemente estos recursos no llegarán. Totalmente, querida Roxana, esta ley está construida justamente para poder reducir los recursos hacia los GATS. Yo vuelvo a insistir, parecería que Ecuador, a través de la disposición del presidente de la República, pasa a ser el mejor estudiante que tiene el Fondo Monetario Internacional, cumple a cabalidad las disposiciones, pero no se está dimensionando el efecto que va a tener en nuestra sociedad. Y sí, si hablamos, por ejemplo, de que se está disponiendo que se cumpla 70-30, esto ya estuvo dispuesto en el COTA desde octubre del 2010 que entró en vigencia, así es que ahí no hay ninguna novedad, no hay tampoco novedad en que se controle los recursos públicos, porque para eso está la Contraloría General del Estado que tiene que hacer su trabajo. Lo que ahora están ellos proponiendo es que sea el Ministerio de Economía y Finanzas, ojo, que el Ministerio de Economía y Finanzas lo único que cumple es el rol de ser custodio de los recursos de los GATS, pero ahora pasan a ser ellos quienes trimestralmente nos supervisen cómo se está ejecutando el gasto. Y más allá de eso, que ahí no habría ningún problema, porque tampoco tenemos problema en que, yo decía, lo lógico sería que en esta nueva ley o en esta propuesta, simple, sean tácitos y digan, bueno, vamos a prohibir para que los GATS realicen fiestas, conciertos y demás. Y se acababa el problema, si es que ese realmente es el problema y si es que por ahí se estaba malversando fondos. Pero no es tan así. El efecto o el propósito es controlador. Cada trimestre, decía el Ministerio de Economía y Finanzas, va a supervisar cómo se está ejecutando el gasto. Pero hay algo más grave, querido Gustavo, querida Roxana. La propuesta que ellos tienen es incluso las reformas presupuestarias. Voy a poner un ejemplo de lo que pasa todos los días en los GATS. Un municipio X deja $500,000 para un proyecto de agua potable en una comunidad pequeña.
Para eso se necesita el estudio, y el estudio debe tener viabilidad técnica por parte del Ministerio, por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Pero este proceso burocrático comienza a tardar y pasan 4, 5, 6 meses, 8 meses, y claro, uno como alcalde dice, no me van a dar la viabilidad técnica, entonces de esos recursos voy a generar una reforma presupuestaria para destinar hacia la construcción, por ejemplo, se me ocurre, vamos a hacer un asfalto de una calle céntrica, de unas calles céntricas. Entonces, lo que normalmente ocurría es que usted ponga a consideración del Consejo Municipal y el Consejo Municipal le apruebe o no la reforma presupuestaria. Ahora no. Ahora será el Ministerio de Economía y Finanzas el que le autorice o no la reforma presupuestaria. Y obvio, si usted no tiene afinidad y si está levantando la voz como hoy yo, por ejemplo, levanto la voz, pero no porque quiera ser un opositor, sino porque estoy sintiendo las consecuencias negativas para nuestra gente, obvio, no le van a dar paso. Harán todo para que esa reforma no se dé y finalmente usted no ejecute los recursos, y si no ejecuta los recursos, ellos relacionan con que no necesita, y si no necesita le van a bajar del 21 al 15 y del 10 al 5, porque tácitamente la ley dice así. Pero hay algo tan grave que da tanta lástima mirar cómo las autoridades provinciales, las autoridades locales, no sé cómo pueden ser tan serviles, si es que cabe el término, no pueden dimensionar y en función de agachar la cabeza y obedecer, dicen cualquier cosa. Ayer, por ejemplo, escuchaba al gobernador decir que el municipio de Pauta es el único que cumple 70-30, que es el efectivo, seguramente es el único que le aplaude y le agacha la cabeza, y por eso sale públicamente a decir tamaña mentira, cuando vemos municipios que somos mucho más eficientes, que somos mucho más responsables, y luego vemos autoridades que están acusándose de ser de Temu, de Tuti. Bueno, bien, ellos se dicen mismo las verdades, no están mintiendo nada ahí, ¿no? Ingeniero Maldonado, la importancia de esto, pero el desfinanciamiento de los municipios, en definitiva, es una consecuencia. Hay un tema mayor dentro de esto, la salud de la democracia ecuatoriana. Y se han dicho cosas muy fuertes. El constitucionalista Salim Saidán, uno de los más reconocidos en el país, habla de un fraude constitucional, por lo que él considera el mal uso de esta figura económica urgente, que tiene otros propósitos en la Constitución. ¿Qué consideraciones puede hacer usted sobre este uso reiterado de la vía económica urgente por parte del Ejecutivo? ¿Constituye, como lo dice Saidán, un fraude constitucional? O sea, efectivamente, Gustavo, si revisamos a profundidad la Constitución de la República, eso ya lo han dicho varios constitucionalistas en diferentes espacios, es una constitución que invita a tener un Estado centralista, un Estado que, bueno, hoy todos estamos siendo testigos, además hay un Estado fallido, pero que invita a que se manejen los hilos desde el centralismo, y claro, esto va en detrimento de que los gobiernos autónomos descentralizados, como bien establece su nombre, dejemos de tener el espacio suficiente para decidir en función de nuestras realidades, porque no es la misma realidad la que tiene Quito frente a la que tiene Oña, o la que tiene Guayaquil frente a la que tiene Chunchi. Definitivamente somos cantones totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes, donde priorizamos en función de nuestras necesidades prioritarias, porque mientras hay ciudades que están buscando ser, digamos, más eficientes en la planificación del transporte, de interconectividad, hay otras ciudades, o vemos otras ciudades que estamos recién buscando concederles agua potable a muchos de nuestros conciudadanos. Por lo tanto, yo sí considero que hay una notable agresión, que este proyecto debería la Corte Constitucional ser muy objetiva y considerar la inconstitucionalidad, porque no solamente no cumple, no se enmarca en lo de económico urgente, sino que vulnera directamente a los ecuatorianos. La figura, si es que vamos a plantear por la reducción del 21 al 15 o del 10 y del 10 al 5, la figura no cabe como inconstitucional, porque la Constitución es clarísima y dice que podríamos recibir como mínimo el 15 y el 5 de los ingresos permanentes y no permanentes. Ahí no hay novedad, pero considero que esta ley no cumple ningún principio para que sea tratada como económico urgente, y se debería tratar como una ley
ordinaria, regular, donde los diferentes actores podamos ser aportantes, pero que no se construya desde las limitaciones del odio. Se está proponiendo una ley sobre comunicación, sobre periodismo, sobre radiodifusión, sobre asignación de frecuencias. Los medios de comunicación son consultados y esperaríamos ser consultados si es que algo se propone. ¿Qué ha pasado con esto? Que habla mucho de la calidad del debate, iniciando por los análisis de la comisión respectiva. ¿Cómo fueron las consultas a los municipios? Conocimos de dos pequeñas reuniones con pequeños municipios, no despreciamos de ninguna manera los municipios, pero no estuvieron allí posiciones relevantes que se habían manifestado ya, una en la gobernación de Guayaquil, otra en la provincia de Loja. ¿Qué grado de interacción con los afectados, municipios y prefecturas, hubo en el marco de estos 30 días en los que se ha debatido esta ley? No, primero en Loja nunca se debatió el tema de la ley, de la reforma a la ley. Los alcaldes de Loja, creo que de los 16, por lo menos 12 o 14 demostraron públicamente su inconformidad y claro, se sintieron utilizados para la foto. Nunca llegaron a reunirse para poder ser constructivos ante una propuesta positiva. Y luego en la gobernación del Guayas fueron invitados, escogidos algunos alcaldes y alcaldesas, nosotros que obviamente siempre reclamamos lo injusto, defendemos las causas justas, es imposible que seamos invitados. Entonces invitaron a los panas, a los que agachan la cabeza, a los que no dicen nada, y creo que 40 alcaldes no pueden hacer vocería por 222. Bueno, tampoco fueron escuchados ya en los debates dentro de la Asamblea Nacional, no se abrió esa posibilidad. Y tampoco fue el propósito. No pueden, si iban a debatir o a debatir ya en segunda instancia en Guayaquil el día siguiente, el día viernes de la semana anterior, invitarles a los alcaldes el día jueves a las 5 de la tarde, vuelvo a insistir, solamente es para la foto, para vender la noticia mentirosa, por supuesto, pero noticia de que los alcaldes están de acuerdo, y peor todavía, le escuchaba a la ministra de Gobierno que decía, los alcaldes están contentos con la nueva ley. No hay tal que haya alcaldes que estén subordinados porque necesitan recursos para cumplir algún proyecto, pero que no dimensionan el grave efecto negativo que se da en sus comunidades, en sus ciudades. Eso es otra cosa, pero finalmente esto ha sido una arbitrariedad. No ha habido una participación activa de nosotros como, en este caso, los actores fundamentales y que estamos en perjuicio, porque no, vuelvo a insistir, la gente, normalmente el común ciudadano, y claro, qué buena cortina de humo que vendieron, ¿no? El común ciudadano, si usted mira los comentarios en las redes sociales, en los medios de comunicación, dice, estoy totalmente de acuerdo que se invierta 70-30. Claro, y creo que nadie es loco para que no esté de acuerdo con eso. Todos queremos mayor eficiencia, mejores servicios, que se haga mejor uso del recurso público. Sí, pero esa es la gran mentira. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. Con esta ley, que todo pasa de la inversión al gasto. Imagínense ustedes, está propuesta de tal forma. Voy a citar otro ejemplo. Un municipio X pide $1 millón para hacer una obra de agua potable o de alcantarillado en una de sus comunidades. Y esos recursos no pasan a ser inversión. El momento que comienza a pagar intereses y el capital, pasa a ser parte también del gasto corriente. Es decir, vuelvo a insistir y a sostener, esta ley está construida para que absolutamente ningún GAD cumpla con el 70-30, o serán muy poquitos los que efectivamente digan, voy a dejar de hacer obra esa lectura y voy a hacer de la obra social. La eficiencia del 70-30 debería también tener otra. Un desprecio de lo social, lo educativo, lo ambiental, lo cultural, etcétera, que es un papel fundamental de los municipios. Pero claro, creo que es parte de la corresponsabilidad de cada uno de los alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas. Si yo les hablo, por ejemplo, de que hasta el día de hoy tengo un gran grupo, varias decenas de estudiantes siendo parte de las universidades e institutos y mejorando su calidad de vida y la de su familia además. Hoy ya no tendré que decirles, chicos,
ya no puedo pagar sus becas y por lo tanto tendrán que dejar de estudiar. Sí, porque aquí preocupa algo, ¿no? Porque decía que en la ley se establece que todos los gobiernos descentralizados deben destinar al menos el 10% a el tema social. No obstante, se elimina la partida del pago de sueldos dentro de la inversión social. Entonces nos preguntamos cómo va a funcionar cualquier tipo de proyecto o programa si es que no va a contar con el personal necesario para que funcione y se operativice cualquier proceso. Justamente hablamos de la partida 78, querida Roxana, que es la que nos permite transferir. Es decir, hay una contraposición. Y el COPLAFIP es bastante claro. Aquí hay una contradicción porque además no solo pretenden controlar los recursos que nos entrega el gobierno por modelo de equidad territorial, sino también la pretensión es globalizar y todos los recursos que somos generadores, los gobiernos autónomos descentralizados municipales, todos esos recursos entran, digamos, de un mismo espacio y se contabiliza se contabiliza, digamos, de la misma forma. Es decir, hay una clara vulneración porque el COPLAFIP es clarísimo y tácito, dice que el gobierno central regulará o controlará los recursos que ellos nos entregan. Vuelvo a insistir, acá se vendió como que los alcaldes, alcaldesas, no queremos que se nos controle los recursos de ninguna forma. Para eso ha estado la Contraloría General del Estado desde siempre, pero la propuesta como está planteada no nos va a permitir cumplir. Dicen quienes venden esta ley y quienes dicen estar de acuerdo, dicen que habrá mayor eficiencia, 70% en construcción de obra y 30% en gasto corriente. No va a ser así, porque nadie va a cumplir. Y obviamente, al no cumplir, los recursos van a bajar considerablemente. Y si bajan los recursos considerablemente para cada uno de los GATS, va a haber menos obra. Por lo tanto, va a haber mayores necesidades. No está planteada, pensada en mejorar la calidad de vida de la gente, sino esta ley está planteada, pensada básicamente en ser agradable al Fondo Monetario Internacional y en reducir esta brecha fiscal que supera los 5.400 millones de dólares para el año 2026. Para finalizar, ingeniero Maldonado, y aquí recordamos la lucha de muchísimos congresistas, diputados de aquí de la provincia de La Suay, Susana González, Severo Espinosa, una lucha que comenzó en los años 70, que como lo refrescaba también en una entrevista aquí uno de los expertos, Fernando Carrión, es este tema de la descentralización y autonomía, que se inició en los años 70 tras del dominio de dictaduras en Latinoamérica. ¿Qué efectos tiene esta ley sobre este tema, la descentralización y la autonomía? Bueno, es un claro allanamiento a la descentralización. Ya de autonomía, pues creo que quedaría muy poco. Creo que también los ecuatorianos son testigos. Nosotros como municipios tenemos 14 competencias principales, pero además se ha sumado la necesidad de atender un ciudadano cuando una escuelita, por ejemplo, está en malas condiciones, no necesitan baterías sanitarias, están sus techos rotos, están las paredes de pintar, necesitan laboratorios, no acuden al Ministerio de Educación, acuden donde el alcalde, la alcaldesa. ¿Y qué hacemos? Normalmente estamos invirtiendo, haciendo aulas, haciendo baterías sanitarias, pintando, mejorando el espacio público dentro de las instituciones educativas. Lo propio pasa con la salud, todos somos testigos. Hay muchos municipios, sobre todo los medianamente grandes y grandes, que invierten en proyectos importantes de salud y que mejoran las condiciones de vida de la gente, dan una alternativa. También, asimismo, de forma paralela, somos testigos las deficiencias gigantes que tiene el ente rector en términos de salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública. Todo el tiempo estamos escuchando quejas, no soy yo quien me vengo a quejar, sino a diario los usuarios están generando quejas de que no hay medicamentos, de que no hay turnos, de que no hay médicos, no hay especialistas, etcétera. Pero ante eso se va generando alternativas y obviamente estas alternativas lo hacemos en pos de dar mejores condiciones de vida a nuestra gente. Ahora, el tema ya de la autonomía, no nos queda a nosotros la posibilidad de elegir o de decidir, sino prácticamente son ellos los que están diciendo tienes que invertir en esto, los recursos, igual por muy eficiente que intente ser, no te alcanza. Descentralizados los gobiernos autónomos, solamente creo que ya nos queda este bonito nombre que acompaña al nombre de nuestro cantón, y luego todo está controlado o pasa a ser controlado y de forma además discrecional, porque para este gobierno, cuando uno
reclama cuando uno dice algo, le parece que somos opositores, le parece que somos enemigos y enseguida cierran las puertas, enseguida cierran las posibilidades de que haya articulación, que al final del día no le afectan al alcalde, a la alcaldesa, porque somos nosotros pasajeros. Estos espacios de servicio son tan efímeros, pero finalmente o al final del día, quienes se perjudican o se benefician de un trabajo articulado que necesita nuestro país son nuestros conciudadanos, y hoy deja mucho por desear cuando, claro, desde nuestras autoridades locales que están llamadas a trabajar y no a estar generando comentarios despectivos y estas peleas y estos dimes y diretes, no hacen absolutamente nada, sino creo que se sientan a esperar a que pase el tiempo o andan paseando sin resultados positivos. No se puede esperar más de la parte medular o desde la cabeza principal, pues, ¿no? Quizá vale la pena hablar también sobre lo que se viene. Las demandas constitucionales, se dice que hay aproximadamente 50 preparadas, listas para tras la publicación en el registro oficial de esta ley, presentarlas, y algunas con respecto a la otra ley del COTAD ya se han iniciado con los procesos. Sí, se conoce de algunos municipios, de algunas prefecturas que están presentando esta, digamos, de alguna forma que se reconozca la inconstitucionalidad, pero ahí yo creo que para quienes están quienes ya empezaron este proceso, creo que hay que ser bastante claros, y vuelvo a insistir, aquí tendríamos que plantear porque no enmarca en lo económico urgente, es una ley inconstitucional por eso, porque se trató en 30 días, algo que se debería construir en por lo menos unos 6 meses, un año, y se está presentando, entiendo que algunos planteamientos de inconstitucionalidad, pero con el alegato o indicando que se están vulnerando derechos. Por ahí creo que no existe inconstitucionalidad, más bien es por la primera parte o la parte inicial con la que acabo de mencionar. Bien. Queremos agradecerle mucho por su presencia. A usted, querido Gustavo, Roxana, muchas gracias. Saludos a todos. Del ingeniero Patricio Maldonado, alcalde de Nabón, expresidente de la AMI, quien espera recuperar esa importante representación.